Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de algo gordo, algo que puede marcar un antes y un después dentro del Fútbol Club Barcelona. Porque lo que pasó entre Hansi Flick y Lamine Yamal en el partido contra el Frankfurt no es un gesto más, no es un calentón cualquiera, es un desafío directo a la autoridad del entrenador. Y lo peor de todo es que Flick ya se ha cansado. Hoy mismo, en rueda de prensa, soltó una frase que ha hecho temblar a media Barcelona. La próxima vez estará sentado en el banquillo si es necesario. Esto no es una advertencia, es un ultimátum. Y lo vamos a analizar sin filtros, sin miedo y sin censura. Porque alguien lo tenía que decir. Lamine Yamal se ha pasado de la raya. Hansi Flick ha hecho lo que tenía que hacer. Pero antes de continuar, si te gusta que digamos las cosas como son, suscríbete ahora mismo. Aquí no protegemos a nadie. Aquí no nos casamos con nadie. Aquí analizamos la verdad, aunque duela. Así que dale al botón y activa la campana, porque lo que viene hoy es fuego puro. Vamos a detenernos en ese instante, porque es el punto de ruptura. Ese segundo congelado en el que todo cambia. Ese momento en el que Lamine Yamal deja de ser la joya del Barça para mostrar algo mucho más peligroso. El ego descontrolado de un jugador que se cree intocable. Minuto del partido. El Barça no está cómodo. El equipo necesita orden, necesita pausa, necesita inteligencia. Flick mira al banquillo, analiza el ritmo del juego y toma una decisión absolutamente normal. Sustituir a Lamine Yamal. Un cambio táctico. Nada más, hasta que Lamine convierte un gesto cotidiano en una falta de respeto monumental. Y aquí empieza todo. Flick levanta la tablilla, se hace el cambio. Y lo que tendríamos que ver es lo que hace cualquier profesional. Un jog trot hacia el banquillo, un choque de manos, un gesto de compromiso. Pero no, y en Lamine Yamal eso no pasó. Primero, la mirada. Esa mirada ladeada, llena de frustración, pero no la frustración de un competidor, sino la frustración de alguien que se siente por encima de la decisión. Esa mirada de «a mí me cambias» que delata la soberbia, no el hambre. Después, el cuerpo. Camina lentamente hacia el banquillo, sin prisa, sin intención de acompañar al equipo en una transición defensiva, con esa actitud chulesca de quien sabe que las cámaras están encima, de quien quiere mandar un mensaje silencioso. Y lo peor, lo más evidente, el gesto al pasar junto a Flick. Porque sí, amigos, Lamine Yamal pasa delante del entrenador y ni siquiera lo mira. No intenta escuchar las instrucciones, no extiende la mano, no hay contacto visual, no hay respeto. El entrenador intenta hablarle, acercarse un segundo, decirle algo, pero Lamine mantiene la mirada hacia adelante, como si Flick ni siquiera existiera. Ese gesto, ese detalle, ese segundo exacto, es lo que provoca toda esta tormenta. Es un desprecio, un desafío, una declaración de poder, aunque él no lo diga con palabras. Yo soy Lamine Yamal, yo no salvo del campo. Y ese es el problema, ese es el inicio del incendio. Porque Flick, que viene de gestionar vestuarios gigantes, que ha convivido con campeones del mundo, con superestrellas, con divos, reconoce ese gesto al instante. Es el mismo gesto que destruye vestuarios. Es el mismo gesto que abre guerras internas. Es el mismo gesto que si no se corta a tiempo, te explota en la cara durante toda la temporada. Lamine Yamal no solo mostró frustración, mostró superioridad, mostró distancia, mostró desprecio. Y la cámara lo captó todo. Cómo al sentarse en el banquillo, seguía haciendo caras, seguía murmurando, seguía demostrando visualmente que no acepta la decisión del entrenador. Ahí no hay calentón. No hay impulsividad de un niño, no hay excusa posible. Es una actitud consciente, una actitud repetida, una actitud peligrosa. Y lo más duro es que esto no se queda en el campo. Este tipo de gestos se trasladan al vestuario, al ambiente del equipo, al día a día. Crean tensión, crean bandos, crean desorden. Y Flick lo sabe. Por eso, lo que vio en ese momento no lo podía dejar pasar. Porque vamos a decirlo claro. Un chaval de 17 años no puede comportarse como si fuera el dueño del equipo, y menos delante del entrenador. Ese gesto, ese instante exacto, es lo que origina la frase que explotó hoy en la rueda de prensa.
Ese gesto es lo que cambia completamente el tono dentro del Barça. Ese gesto es lo que hace que Flick diga públicamente: la próxima vez estará sentado en el banquillo si es necesario. Y cuando un entrenador llega a ese punto, es porque ha visto mucho más de lo que sale en la televisión. Para entender por qué Hansi Flick reaccionó con tanta firmeza, hay que retroceder. El gesto de Lamine Yamal en Frankfurt no nace de la nada. No es un episodio aislado. Es el resultado de semanas, incluso meses, de pequeñas señales, comentarios internos y sensaciones dentro del vestuario que apuntaban a lo mismo. A Lamine se le estaba yendo la mano. Y Flick lo sabía. Cuando un entrenador llega a un club como el Barcelona, lo primero que hace es estudiar el vestuario. Y Flick, que viene del Bayern, de una cultura de disciplina absoluta, detectó desde el primer día que había un problema silencioso. Una generación joven que se siente más estrella de lo que realmente es. Un entorno mediático que los infla sin freno. Y un vestuario donde algunos ya creen que pueden marcar sus propias normas. Y entre todos esos nombres, el más delicado es Lamine Yamal. Pequeños detalles que el público no ve. Los aficionados solo ven el domingo, pero los entrenadores ven el lunes, el martes, el miércoles. Y ahí es donde Flick empezó a notar que algo no encajaba. Respuestas cortas cuando se le corregía. Gestos de cansancio o molestia cuando debía hacer trabajo defensivo. Expresiones incómodas cuando tenía que rotar o entrenar posiciones que no le gustan. Esa actitud de "a mí no me quitas", típica de quien se está creyendo intocable. Nada grave por separado, pero todo junto es dinamita. Y luego está el entorno, la prensa catalana convirtiéndolo en la nueva joya del fútbol mundial. Portadas cada semana, comparaciones con Messi, videos virales cada vez que hace un regate, expectativas irreales puestas sobre los hombros de un chico de 18 años. Toda esa presión se traduce en ego si no se controla, y Flick lo vio venir desde lejos. Conversaciones internas. No vamos a decir que hubo discusiones, pero sí hubo avisos. En los pasillos del vestuario se comentaba que Flick había tenido ya un par de charlas privadas con Lamine. Nada agresivo, nada duro, pero sí mensajes claros del estilo: necesito que escuches, no puedes desconectar cuando te corrijo. La disciplina no es negociable. Y según cuentan algunos dentro del club, Lamine asentía, pero luego en el campo hacía lo que quería. Para Flick, eso es una señal muy peligrosa. El desgaste silencioso. Un entrenador puede aguantar un mal pase, puede aguantar un mal partido, puede aguantar un error. Lo que no puede aguantar es que un jugador le haga ver que no respeta la jerarquía. Porque si un jugador joven, sin trayectoria, sin títulos y sin experiencia, empieza a dar señales de no aceptar correcciones, ¿qué mensaje queda para el resto del vestuario? Flick sabía que si no cortaba esto a tiempo, se le escaparía el control de las manos. Una cosa es gestionar a Müller, a Neuer o a Lewandowski. Otra muy distinta es lidiar con un chico que ya se cree al mismo nivel sin haber logrado nada. El vestuario ya lo veía venir. Dentro del equipo había dos posturas. Los veteranos, los que ya han vivido estas guerras internas, notaban que Lamine estaba empezando a sobrepasar ciertas líneas, y eso genera malestar, mientras que algunos jóvenes lo veían como algo normal, pero para Flick no es normal, y jamás lo va a permitir. Por eso, cuando llega el gesto de Frankfurt, no es una sorpresa para él, es simplemente la confirmación pública de algo que llevaba tiempo oliendo. Ese desprecio al salir del campo fue el punto final a una acumulación de detalles que a Flick ya no le hacía gracia. Y cuando un entrenador llega al límite, la reacción siempre es más dura. La rueda de prensa posterior al partido era, en teoría, un trámite. Flick iba a responder preguntas normales sobre el juego, la intensidad, los cambios tácticos, lo típico. Pero todos sabíamos que había un elefante en la habitación. Todos sabíamos que los periodistas estaban esperando un nombre: Lamine Yamal. Y la escena es casi cinematográfica. Los focos, el murmullo, los cámaras ajustando objetivos, los periodistas revisando sus notas. Flick entra con su habitual serenidad alemana.
Pero no es la misma mirada de siempre. Hay algo distinto. Una mezcla entre cansancio, firmeza y decisión. Se sienta, coge el micrófono y desde la primera frase ya se nota un tono seco, un tono de hoy no estoy para tonterías. La pregunta que enciende el incendio, un periodista levanta la mano y suelta lo que todos querían oír. ¿Qué opinas de la actitud de Lamine Yamal al ser sustituido? La sala entera se queda en silencio. Literalmente puedes escuchar cómo se apagan los teclados. Todos miran fijamente a Flick. Y él tarda unos segundos en responder. Unos segundos que parecen eternos. No evita la pregunta, no la esquiva, no la maquilla. Y dice con una claridad brutal: todos los jugadores deben respetar las decisiones del entrenador. Si no lo hacen, la próxima vez estarán en el banquillo, y si es necesario, lo volverán a estar. ¡Boom! Explosión, ese sonido silencioso que no escuchas, pero sabes que acaba de partir al club en dos. No fue improvisado, fue un mensaje. Esta frase no se le escapó, no fue un calentón, no fue un error de comunicación. Flick lo dijo mirando directamente a la sala, como quien deja de ser diplomático para convertirse en autoridad. Lo dijo para que lo entendiera Lamine, lo dijo para que lo entendiera el vestuario, lo dijo para que lo entendiera la directiva, y lo dijo para que lo entendiera todo el mundo. Era una declaración de guerra contra la indisciplina, una línea roja trazada en vivo, delante de las cámaras. Un hasta aquí hemos llegado. La reacción de los periodistas. La sala se queda unos segundos muda. Nadie esperaba que Flick fuera tan contundente, tan directo y tan duro con un jugador que la prensa catalana lleva meses protegiendo como si fuera patrimonio de la UNESCO. En ese momento, varias cámaras hacen zoom. Algunos periodistas bajan la mirada. Otros sonríen, porque saben que esto va a ser portada en todos los diarios. Flick vuelve a hablar, esta vez todavía más serio. En mi equipo, nadie está por encima de nadie. Ni la edad, ni el talento, ni la presión externa cambian las normas. Flick está educando, está marcando jerarquía, está construyendo un mensaje que no es solo para hoy, sino para los próximos meses. El subtexto que nadie dice, pero todos entienden. Lo que Flick realmente quiso comunicar es esto. Lamine lleva tiempo cruzando líneas. El gesto de Frankfurt fue la gota que colmó el vaso. Él no va a permitir que un chico de 17 años le falte al respeto delante de millones. Porque Flick, a diferencia de otros entrenadores recientes del Barça, no está dispuesto a que el jugador dicte las normas. Algunos técnicos lo hubieran dejado pasar, justificándolo con la típica frase de «es un niño, es normal que se enfade». Pero no Flick. Para él, la disciplina no tiene edad. Y que un jugador tan joven reciba un mensaje tan duro es algo extremadamente inusual en el Barça. La otra frase que pasó desapercibida, pero es clave. En un momento de la rueda de prensa, Flick añade algo que los medios no destacaron lo suficiente. Estoy aquí para construir un equipo, no para gestionar egos. Ahí está el corazón de todo. Ahí está lo que Flick lleva meses sintiendo. Y ahí está lo que él sabe que puede destruir al Barça si lo deja crecer. Para él, el Barça no puede permitirse crear otro monstruo mediático. No puede permitirse otro jugador que se crea por encima del resto. No puede permitir que un gesto de desprecio quede impune. Porque Flick lo ha visto antes. El talento sin disciplina no lleva a ningún sitio. ¿Cómo reaccionó el vestuario tras escuchar esto? Aunque esto no sale en titulares, dentro del vestuario, la frase de Flick cayó como una bomba. Los veteranos la celebraron silenciosamente. Por fin alguien dice basta. Por fin alguien pone orden. Por fin alguien planta cara al hype descontrolado. Pero en el grupo de los jóvenes, la reacción fue otra. Miradas de incertidumbre, conversaciones privadas, murmullos sobre si Lamine iba a ser castigado o no. La rueda de prensa no solo fue un mensaje, fue un giro de timón. Flick sabía que esto iba a generar polémica, y aún así lo dijo. Y ese es el detalle que demuestra su carácter. A Flick no le importa el qué dirán. No le importa que Lamine sea la joya de la cantera. No le importa que la prensa lo adore. No le importa que los fans quieran verlo cada minuto. A Flick lo que le importa es tener un equipo, no un circo. Por eso lo dijo. Por eso lo repitió. Por eso lo enfatizó.
porque sabía que si no lo frenaba ahora, no lo paraba nunca. Y es aquí donde empieza realmente la historia entre Flick y Lamine. Una historia que después de esta rueda de prensa ya no tiene vuelta atrás. Vamos a hablar claro. Lamine Yamal es un talento increíble, posiblemente uno de los más grandes de su generación. Pero el talento no puede servir de escudo. Las portadas, el hype, los comentarios, los videos virales, todo eso lo está elevando a niveles irreales. Y cuando un chaval recibe tanto elogio tan rápido, se olvida de algo fundamental. No ha ganado nada. No ha demostrado nada a nivel grande aún. No manda en el Barça. Este tipo de actitudes no son nuevas. Le pasó a Balotelli, a Vinicius en sus primeros años, a Ansu Fati cuando le dieron el 10. Y en todos los casos, el problema fue el mismo. Gente a su alrededor diciéndole que nunca se equivoca. Flick, en cambio, sí le ha dicho lo contrario. No hay equipo grande sin disciplina. Podrás tener talento, podrás tener magia, pero si no respetas al entrenador, lo pierdes todo. Los grandes vestuarios, el Bayern de Guardiola, el Madrid de Zidane, el United de Ferguson, tenían una regla clara. El entrenador está por encima de todos. Y aquí viene la pregunta más incómoda del video. ¿De verdad Lamine Yamal cree que está por encima de Hansi Flick? Porque lo que hizo en el cambio da esa impresión. Y Flick hizo lo correcto. Parar eso de raíz. Aquí empiezan las posibilidades. Todas polémicas. Escenario 1. Lamine al banquillo. Flick cumple su palabra. Minutos reducidos. Castigo ejemplar. Escenario 2. Normas más duras. Multas internas, charlas privadas, cambios obligatorios en la actitud del jugador. Escenario 3. División en el vestuario. Jugadores jóvenes apoyando a Lamine. Veteranos apoyando a Flick. Escenario explosivo. Escenario 4. Flick endurece la jerarquía. Cualquier gesto de indisciplina será castigado. Acabaron los privilegios. Este punto es crucial porque si queremos entender por qué Lamine Yamal está empezando a mostrar actitudes que rozan la soberbia, hay que mirar más allá del campo. Hay que mirar a la prensa. Hay que mirar a la afición. Hay que mirar a todo ese ecosistema que ha convertido a un chaval de 17 años en un producto mediático, en un símbolo del club, en una estrella antes de tiempo. Y esto no lo dicen en los medios, porque les conviene seguir inflando la burbuja. Pero lo vamos a decir aquí sin miedo. Parte de lo que está pasando con Lamine es culpa de quienes lo han puesto en un pedestal, sin que todavía haya demostrado nada grande. El bombardeo mediático que lo ha convertido en intocable, vamos por partes. La prensa catalana lleva meses construyendo un relato peligrosísimo. Lamine Yamal no se toca. Lamine es el futuro del Barça. Lamine es el único que funciona. Y cada portada, cada artículo, cada tertulia va reforzando la idea de que él es especial, de que está por encima de cualquier crítica, de que el Barça depende de él. El resultado, un chaval que empieza a creerse que tiene un estatus que todavía no le corresponde. Y cuando la prensa convierte a un jugador en un dios, cualquier corrección se percibe como una ofensa. Cualquier cambio del entrenador se ve como una injusticia. Cualquier gesto de disciplina se entiende como un ataque personal. La prensa no solo ha creado un mito, ha creado un monstruo emocional difícil de gestionar. La afición también ha alimentado el problema. La otra parte es la afición. Esa parte que antes celebraba cada jugada, pero ahora celebra cada respiración de Lamine, que se ha enamorado del jugador antes de enamorarse de su madurez, que lo defiende incluso cuando hace las cosas mal. Porque cuando un chaval de 17 años recibe miles de mensajes diarios diciéndole que es el nuevo Messi, el Salvador, el elegido, el único que vale la pena, ¿cómo demonios no se le va a subir a la cabeza? Las redes sociales están llenas de cosas como no puede salir nunca del campo, es el mejor del equipo, Flick está loco por sustituirlo. ¿Y cuál es el problema real? Que este tipo de comentarios no los ve solo la afición, los ve el jugador, los ve su entorno, los ve el vestuario. Este clima mediático crea una presión insoportable, pero también una ilusión de impunidad. Cuando te dicen todos los días que eres un genio, terminas creyéndotelo. Y aquí aparece el punto clave. Lamine Yamal no está preparado emocionalmente para manejar ese nivel de adulación. Nadie a esa edad lo está. Ni Mbappé lo estuvo.
ni Vinicius lo estuvo, ni Ansu Fati lo estuvo. La única diferencia es que en la mayoría de esos casos hubo alguien que frenó el ritmo. Alguien que dijo basta, que exigió disciplina. En el Barça, en cambio, todos seguían alimentando la narrativa del niño prodigio, hasta que llegó Flick. El problema de protegerlo demasiado, la prensa lo protege, la afición lo protege, el club lo protege, los medios lo blindan como si fuera patrimonio histórico. Y esa sobreprotección ha creado una burbuja en la que cualquier crítica es vista como una traición. Pero el fútbol profesional no funciona así. En el fútbol real hay jerarquías, hay normas, hay decisiones que no siempre te gustan. Y si un jugador no puede aceptar eso, no importa cuán talentoso sea, tarde o temprano se estrella. Flick es el primero que rompe ese blindaje. Esto es lo más importante. Hansi Flick ha sido el único que se ha atrevido a hacer lo que ningún periodista, ningún tertuliano y ningún aficionado quería hacer. Decirle a Lamine Yamal que no está por encima de nadie. La rueda de prensa fue un directo al mentón de esa burbuja mediática. Un ya basta, pronunciado delante de todos. Una bofetada simbólica al relato oficial que llevaba meses construyéndose. Y sinceramente, alguien tenía que hacerlo. Porque si Lamine sigue creciendo en ese ambiente de intocabilidad absoluta, el Barça no solo pierde un jugador, pierde un equipo entero. La prensa intentará suavizarlo, pero ya es tarde. Ahora verás titulares como Flick solo quiso corregirlo. Lamine estaba frustrado, nada más. No hay conflicto, y todos ellos sirven para una sola cosa: proteger al producto. Pero la frase de Flick en rueda de prensa fue demasiado clara, demasiado directa, demasiado pública como para taparla. Por primera vez en mucho tiempo, el discurso mediático no pudo esconder la realidad. Lamine Yamal se equivocó, y Flick no lo va a tolerar. Para cerrar, quiero dejarlo claro. Flick hizo exactamente lo que tenía que hacer. Lamine Yamal necesitaba un límite. Este episodio puede salvarle la carrera, si aprende. Si el Barça quiere volver a ser grande, necesita disciplina. Y si un jugador, por muy talentoso que sea, no respeta al entrenador, todo se rompe. Así que, si quieres seguir viendo análisis sin filtros, si quieres escuchar las cosas como son y no como algunos quieren que sean, suscríbete ahora.